buenos días para todos. Que Dios les bendiga. Hoy es un día muy especial, es el Día de la Familia, ¿sí? Se festeja, se conmemora el Día de la Familia. El día de hoy es un tema que a nosotros con mi esposa nos apasiona mucho. Trabajamos hace mucho tiempo con matrimonios, tanto en la Fundación Principio de Vida como acá en la iglesia también. Es un tema que está en nuestros corazones, ¿sí? Es como una carga en nuestros corazones. Y el tema de hoy justamente de la prédica es hablar un poquitito sobre la importancia que tiene un principio fundamental que vamos a ver en Efesios 4, que nos va a ayudar a comprender no solo nuestro actuar, nuestra forma de actuar en nuestra familia, sino en nuestro caminar cristiano mismo. Y antes de empezar, por eso quiero orar, para que podamos predisponer nuestra mente y nuestro corazón a oír la voz de Dios a través de su palabra, ¿sí? Te invito a que puedas inclinar tu rostro ahí donde estás y le pidas al Señor que sea Él el que nos hable en esta mañana. Padre, gracias. Te quiero dar en primer lugar, Señor, porque podemos estar en tu casa libremente un día domingo, Señor, el día que nos reunimos como hermanos, como cuerpo tuyo, Señor, para entregarte, Señor, a ti nuestra vida, el inicio de la semana. Y te pedimos, Señor, que en esta mañana tu Espíritu Santo sea muy claro, Señor, al explicarnos tu palabra, que Él pueda darnos entendimiento en nuestros corazones, que no nos distraigamos por nada, Señor, y no nos perdamos de nada de lo que Él nos quiere enseñar en esta mañana, Señor. Te pido a cada uno de mis hermanos y mis hermanas en este lugar, que su mente y su corazón estén predispuestos y humildes a oír tu voz a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como les dije, el tema de hoy habla sobre la familia, sobre la importancia que hay de un principio que vamos a ver en Efesios 4, que debemos de conocer muy bien, un principio sin el cual no podemos transitar nuestra vida como creyentes. Un principio que si lo asimilamos bien, si realmente comprendemos lo que el Señor nos quiere decir a través de ese versículo y ese principio que está en toda la enseñanza del 4 al 6, vamos a entender el valor que tiene ese principio, vuelvo a repetir otra vez, para nuestra vida, en nuestra familia y como creyentes entre hermanos, ¿sí? Y hay una diferencia muy grande que debemos entender en la Biblia. Hay una diferencia entre los indicativos y los imperativos en la palabra de Dios, ¿sí? Hay una diferencia muy grande. También se le puede llamar doctrina, deber, principio o práctica o posición y conducta. Hay una diferencia en los versículos que leemos y debemos entender si son principios indicativos o imperativos. Le doy un ejemplo por si no entendemos un poquitito. Esta es una silla, esto es el indicativo, esto es una silla, ¿sí? ¿Cuál es el imperativo? Sentate en esta silla. Ese es el imperativo. El indicativo nos muestra quiénes somos y el imperativo nos dice qué debemos hacer. Y eso debemos diferenciar en la palabra de Dios para entender qué es lo que nos quiere decir a través de lo que está escrito, ¿sí? Debemos entender también otra cosa muy importante, que la gente, por naturaleza, nos percibimos como autosuficientes, ¿sí? No necesitamos de nada, yo puedo hacer todo lo que quiero hacer, puedo hacer de por sí. Justicia propia también le llama la palabra de Dios. La gente es por naturaleza autosuficiente, ¿sí? Y cuando nosotros empezamos a enseñar principios en la palabra de Dios, imperativos en la palabra de Dios, la gente, al ser autosuficiente, si no le explicamos primero los indicativos en la palabra de Dios, quiénes somos en la palabra de Dios, y le decimos solo los imperativos, ¿qué hace la gente? Fortalece sus músculos de autosuficiencia o de justicia propia, ¿sí? Porque solo recibe lo que debe hacer. Entonces, ¿qué hace? Se va a su casa y se esfuerza para hacer lo que debe hacer, pero sin saber quién debe ser primero. Y eso es un error muy grande. Eso es un error que hace que la gente se frustre, vaya a la casa de una persona, entienda que hay principios en la palabra de Dios para ponerlos por obra, pero al no entender quién es primero, se frustra porque no lo puede hacer. No tiene la capacidad de cumplir con lo que Dios le pide que cumpla, si todavía no sabe quién es en Cristo.
Y ese es un principio que vamos a ver, vuelvo a repetir en Efesios 4, y nos va a ayudar a entender muy, muy bien quiénes somos primero en el Señor, para después ir y con todas nuestras fuerzas, sí, poner toda nuestra diligencia en hacer lo que el Señor nos manda hacer por medio de su palabra. Cuando yo soy autosuficiente, mi justicia propia, no puedo entender que yo soy salvo solo por gracia, no merecía y no puedo hacer nada para ganar la salvación. La salvación es solo por gracia, por fe, por Cristo Jesús, y solo puedo entender eso a través de lo que nos enseña la palabra de Dios. Nosotros, al entender o al solo explicar las cosas que debemos hacer como hijos de Dios y no entender por qué debemos hacer o quiénes somos primero, hacemos esas cosas o la gente hace esas cosas por dos motivos. Primero, lo hace o por miedo o por orgullo, ¿sí? Me voy a mi casa y hago las cosas por miedo a Dios, por miedo de perder mi familia, por miedo de que Dios me castigue, por miedo de que Dios ya no me ame. Esas son mis motivaciones cuando yo no entiendo los indicativos en la palabra de Dios, cuando no entiendo quién soy. Recibo los imperativos, recibo los mandamientos, recibo la doctrina, lo que debo de hacer, pero al no entender quién soy, esas dos formas, la primera es por miedo, ¿sí? Lo hago porque tengo miedo, Dios me va a castigar si no hago esto, puedo perder mi familia si no hago esto, mis hijos se pueden descarriar si no hago esto. Y también la otra forma de reaccionar al recibir los imperativos es lo hago por orgullo. Yo voy a hacer esto porque yo puedo hacer esto. Estoy en este matrimonio y voy a hacer que este matrimonio funcione. Yo puedo hacerlo. Eso es orgullo. Es claro orgullo cuando yo me pongo en esa posición de decir, yo lo hago porque yo puedo hacerlo, ¿sí? Y cuando yo no explico lo que vamos a explicar el día de hoy, o no entiende la gente lo que vamos a explicar el día de hoy, lo que nos enseña Pablo en la carta de Efesios, lo más probable es que ocurra una de esas dos cosas, que sean la motivación para tratar de cumplir lo que el Señor nos dice que debemos de cumplir, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos cuando le decimos a la gente lo que debe hacer sin decirle quién es primero? Primero, fortalecemos los músculos de su autosuficiencia, porque lo que más probable es que vayan y se esfuercen para tratar de hacerlo. Pero lo segundo, y me parece un poquito más grave todavía, es que le privamos a la gente del verdadero poder para poder cumplir la palabra de Dios en su vida, que viene de los indicativos primero, de quiénes somos en el Señor. Y eso es lo peor que yo pueda ver. Cuando nosotros vemos un imperativo en la Biblia, o un mandamiento en la Biblia, o algo que Dios nos manda a hacer, ahí cerquita, si no está en el mismo versículo, está ahí cerquita el indicativo. En primera de Pedro 1:16 nos dice que debemos ser santos como Dios es santo. Y unos versículos más allá, en el capítulo 2, versículos 9, nos dice que somos, ¿qué cosa? Nación santa. Por eso podemos ser santos como Dios es santo. Porque Dios nos llama ya nación santa, aún aquí en la tierra. ¿Se entiende? No te dice ser perfecto como Él es perfecto sin decirte quién sos en Cristo primero. Y eso es algo que debe de motivarte. Cuando leo la palabra de Dios y leo algo que Él me manda a hacer, tengo que buscar y escudriñar, Señor, ¿qué vos decís que yo soy primero? Y eso te va a motivar. El indicativo, entonces, esto es lo que sos en Cristo. Sos una nación santa. Él te santifica. Él te limpió de tus pecados. Si sos hijo de Él, Él te hizo parte de su familia. Él te ve y cuando te ve a vos, le ve a su Hijo Jesucristo, que vivió una vida perfecta acá en la tierra, que murió sin pecado. Y su justicia fue imputada a vos si sos su hijo. Y cuando Dios te ve, ya te ve de esa manera. Por eso Él te manda a ser santo como Él es santo. Entonces, entendiendo el indicativo, quién soy en Cristo, puedo ir al imperativo, que es lo que debo hacer. Pero ahora entiendo que lo que debo hacer solo lo puedo hacer si entiendo quién soy. Solamente pueden hacer las cosas que Dios nos manda a hacer los que fueron llamados como Él nos llama. Si somos hijos de Él, Él te da toda la capacidad para cumplir su palabra.
¿Y cuál es la capacidad? El Espíritu Santo que mora en el corazón del creyente. El día que Él entregaste tu vida a Él, el día que Él hizo el milagro de la regeneración, te dio vida nueva, pasaste de las tinieblas a la luz, ese día Él te selló con su Espíritu Santo, que son las arras de nuestra salvación. Ese día Él te dio todo lo que necesitas para cumplir cada uno de los imperativos. Entonces, ¿cuál es el poder para poder cumplir con la palabra de Dios, con los imperativos? Es creer los indicativos, es creer quién dice Dios que somos nosotros. Entonces, cuando le decimos a la gente lo que tiene que hacer, tenemos que decirle quiénes son primero. Y eso es lo que quiero tratar de plasmar hoy en tu corazón, Efesios 4:25, quiero que leamos, para que puedas asimilar la información que Dios nos da a través de su palabra y puedas entender el poder que hay, el verdadero poder para cumplir con los mandamientos de la palabra de Dios. Efesios 4:25 nos va a empezar a mostrar muchas cosas y vamos a ir hacia atrás en Efesios 4 para poder ir entendiendo todo el concepto, ¿sí? Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Ese es el imperativo. ¿Cuál es el imperativo? Hablad verdad cada uno con su prójimo, ¿sí? ¿Por qué? Por el indicativo que viene después, porque somos miembros los unos de los otros. Y este es el principio que quiero que te lleves hoy, ¿sí? Somos miembros los unos de los otros. Y este principio, si lo entendemos hoy, nos va a ayudar, como dije y vuelvo a repetir, nos va a ayudar no solo en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida en la iglesia, nos va a ayudar si entendemos que somos miembros los unos de los otros. Si no entendemos que somos miembros los unos de los otros, dos cosas van a pasar. En primer lugar, no vamos a cumplir con todo lo que Efesios nos enseña después. Si yo no entiendo que somos miembros los unos de los otros, que somos parte de la familia de Dios los unos de los otros, no vamos a poder cumplir con todo lo que viene en Efesios 4, 5, 6 y todo lo demás que hay en la palabra de Dios como mandamiento. Y tampoco ninguno de los unos a los otros, tantos unos a otros que hay en la palabra de Dios. Le voy a nombrar un par. Tenemos que estar en paz los unos con los otros, debemos amarnos los unos con los otros, debemos honrarnos los unos a los otros, aceptarnos, animarnos, edificarnos, preocuparnos, saludarnos, servirnos, llevar las cargas los unos de los otros, ser amables los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros, someternos los unos a los otros, no mentirnos los unos a los otros, ninguno de esos, y mucho más hay. Ninguno de esos vamos a poder entender ni vamos a poder aplicar si no entendemos que somos miembros los unos de los otros. ¿Se entiende? Y lo segundo que no vamos a poder hacer, o la segunda reacción que lo más probable que tengamos si no entiendo este principio, es que voy a tratar de hacer lo que dice la palabra de Dios o por miedo o por orgullo. Ya expliqué esa parte. Y si hago por miedo o por orgullo, todas mis obras son trapo de inmundicia para Dios. ¿Sí? Esas obras, por decir así, no cuentan para Dios. Porque no lo hago con la motivación correcta. No lo hago porque sé que mi hermano, mi hermana, mi esposa, mi hijo, somos miembros los unos de los otros. Somos miembros. Si yo no lo hago con esa motivación, son trapo de inmundicia, la palabra, los mandamientos o las acciones que hacemos cuando entendemos los mandamientos del Señor. Ahora seguimos en el 26. Hay dos cosas que nos enseña acá. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, porque eso es lo que hacemos cuando se pone el sol sobre nuestro enojo. Damos lugar al diablo, damos oportunidad al enemigo para que nos lleve a pecar. ¿Sí? Airarse es enojarse, ¿sí? Enojarse no es un pecado, ¿sí? Hay cosas por las cuales debemos estar enojados. Si a vos te da lo mismo la injusticia, la impiedad, la inmoralidad, hay algo mal en tu corazón, ¿sí? Eso debe de enojarte. La palabra de Dios dice que Dios está enojado con el impío todos los días. Todos los días. Ahora, entendiendo que el enojarme no es un pecado, prolongar ese enojo sí lo es. Si yo no le entrego al Señor esa
sentimiento de enojo hacia una situación específica y dejo que el sol se ponga, por decir, dejo pasar los días con ese sentimiento, eso se transforma en amargura y eso nos lleva a otros pecados. Eso sí ya se convierte en un pecado, ¿sí? Debemos enojarnos, pero no dejar que ese enojo nos lleve a pecar. A eso se refiere ese versículo. Y el 28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino, esa palabra sino es muy importante, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Qué es esto? Y los principios que vienen después de esto se llama arrepentimiento tangible. O como Juan lo decía en Lucas 3:8, decía, haced frutos de arrepentimiento. Que tu arrepentimiento no solo sea de palabra, sino que lo pongo por obra. Si vos le hablas mal a tu esposa, le tratás mal a tu esposa y le decís perdóname, pero no haces nada, no le empezás a hablar bien, no le empezás a tratar bien, no es un arrepentimiento tangible, no hay frutos de arrepentimiento, ¿se entiende? Es solo para apaciguar el momento. Bueno, ya está, ya te perdoname, me equivoqué. No, varón, o no, mujer. Debemos de cambiar, y acá nos va a enseñar a partir del 28 en adelante, nos muestra lo que hacemos mal y qué debemos hacer, lo opuesto, ¿verdad? En el arrepentimiento, que es un cambio de actitud que nos lleva a un cambio en nuestro comportamiento. Eso debería ser el arrepentimiento genuino. Cambio mi actitud, cambio mi forma de ver las cosas, entiendo que hice mal y eso me lleva a cambiar mi comportamiento, no solo mi mente, sino que lo traduzco en mi comportamiento, ¿sí? El 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice. Si no, hago lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto? La que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. No solo no le digo nada malo, me aguanto, sino lo que tengo que hacer es hablarle bien a otra persona, mucho más dentro de la iglesia. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de redención. ¿Por qué pone ese versículo en el medio de todos los mandamientos que está ahí? Porque cuando yo no hago lo que la palabra de Dios me dice que debo hacer, el Espíritu Santo, si sos creyente, el Espíritu Santo dentro de vos tiene ese comportamiento que es contristar, es entristecer, ¿sí? Él se entristece dentro de nuestro corazón cuando no somos obedientes a lo que Él tan claramente en su palabra nos manda a hacer, ¿sí? Y el 31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Y qué hago? 32, lo opuesto. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros. ¿Cómo debo perdonar a mi hermano? Mateo 18. ¿Se acuerdan la parábola de los dos deudores? Dios nos exige que analicemos lo que Él nos perdonó y entonces con esa información de todo lo que Dios nos perdonó, ¿cómo no me va a ser fácil perdonarle a un hermano que peca así comparando con todo lo que nosotros hicimos delante de Dios y Él ya nos perdonó? Esa es la forma en la cual debemos perdonar entre unos a los otros, ¿sí? Ahora, volviendo versículos anteriores al 17, nos va a explicar un poquitito. En el 31 y 32 fue muy global lo que está hablando Pablo, pero en el 17 mucho más específico, 4:17, Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Andar significa tu forma de vivir, tu forma de actuar, tu forma de caminar, tu conducta en tu vida diaria. Que andan, ¿cómo andan? En la vanidad de su mente. Esto precede a lo que vimos en el 25 en adelante, ¿sí? Esto está antes, ¿sí? Esto está antes de lo que nos enseñó al final en Efesios. Y acá describe a los gentiles. ¿Cómo son los gentiles? El 18, teniendo, primero, el entendimiento entenebrecido. Segundo, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que, tercer punto, perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de inmundicia. Y el 20 dice algo, escuchen lo que dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo.
Y este es el indicativo para nosotros. Ustedes no son como ellos. Ustedes no deben hacer lo que ellos hacen porque ustedes no son como ellos. Ustedes no son como los gentiles. No dice, bueno, esfuércense, traten, procuren de no ser como los gentiles. No, Pablo está diciendo ustedes no deben hacer lo que hacen los gentiles porque ustedes no son como los gentiles. Ustedes son creyentes. Ustedes son cristianos. Ustedes tienen al Espíritu Santo de Dios. Por eso no deben hacer o no deben comportarse como se comportan los gentiles. Porque ustedes no son gentiles. Ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios, así como leíamos anteriormente. Y eso es conectar los indicativos con los imperativos. Eso es darme cuenta quién soy, para saber que sabiendo quién soy, tengo todo lo que necesito en la palabra de Dios para poder hacer lo que Él me manda hacer. Y eso es muy importante que podamos entender. Ahora, ¿cómo somos nosotros? 21. Si en verdad le habéis oído, escuchen bien lo que dice este versículo, es muy claro, es muy interesante y muy importante. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Dónde está la verdad en Jesús? Acá, en su palabra. Si vos lees su palabra, si vos fuiste instruido por Jesús en su palabra, por medio del Espíritu Santo, no porque Jesús esté presente acá, sino que Él dejó su palabra y te dio su Espíritu Santo para entender esa palabra, por cuanto vos estás leyendo su palabra, escudriñando su palabra, estudiando su palabra, estás siendo enseñado por el Señor mismo, ¿verdad? Y en el 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuáles son los deseos engañosos? Lo que está al 17 al 19. ¿Cómo se comportan los gentiles? 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de la enseñanza de Cristo. ¿Y cómo Cristo nos enseña? Por medio de su palabra. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Y el 24, vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué se requiere para que vos puedas cumplir con todos los imperativos que hay en la Biblia, todos los mandamientos, la doctrina que hay en la Biblia? Se requiere una conversión genuina. Este es un eufemismo que usa Pablo para decir, deja al viejo hombre, vestite del nuevo. Eso habla de la conversión que hace el Señor. Estabas muerto en tu delito y pecado y Él te dio vida por medio de su Espíritu Santo. Ese cambio es lo que te da el poder para cumplir con todos los imperativos que hay en la palabra de Dios. Sin eso, es imposible hacer. Es imposible cumplir. Si no nací de nuevo, le vas a poner horarios, metas, proyectarle la semana a una persona para que haga, trate de hacer, trate de orar, trate de leer la Biblia, trate de tratarla a su esposa de otra manera, trate de dejar la bebida, trate de dejar los vicios, trate de ser un padre presente para sus hijos, todo lo que la palabra de Dios nos dice que debemos hacer y no debemos hacer. Vas a dejarle escrito a una persona y vas a poner el horario y no va a poder cumplir, porque no tiene el poder necesario para hacerlo. Pero vos y yo, que somos creyentes, sí tenemos ese poder y para Él sea la gloria. Necesitamos entender que al ser nuevas criaturas, nuestra vida debe de cambiar también. Pero también tenemos que entender que cuando somos nueva criatura, ya tenemos el poder. Eso se llama Espíritu Santo de Dios. Yo quiero con todo mi corazón que cada uno de ustedes pueda entender lo que está en Efesios 4, Efesios 5, Efesios 6, que habla sobre la forma de tratarnos entre nosotros, la forma de ser papá, mamá o hijos, cómo comportarnos. Pero lo que más quiero en esta mañana es que puedan reconocer que para poder cumplir con eso, necesitamos primeramente ser hijos de Dios. Necesitamos nacer de nuevo. Ese poder proviene del nuevo nacimiento. Ese poder proviene cuando Dios te da vida.
cuando estabas muerto en todos tus delitos y pecados, cuando Él te sella con su Espíritu Santo. Porque si vos no entendés primeramente eso, si no sos creyente, no vas a poder entender el primer indicativo en Efesios 4:25, que somos miembros los unos de los otros. Eso no tiene sentido para una persona que no es creyente. No tiene ningún sentido, ¿verdad? No tiene ningún sentido que mi hermano sea miembro del mismo cuerpo. Eso no tiene sentido para la persona que no nació de nuevo, para la persona que no es creyente. No tiene ningún sentido. Amarnos unos a otros no tiene sentido, porque yo no veo como un sentido de pertenencia a la iglesia. Y esto no está hablando de matrimonio, ¿eh? Estos versículos que leímos, que somos miembros los unos de los otros, no está hablando necesariamente de matrimonio en este tiempo. Por eso quiero que volvamos al versículo 11 ahora, y con esto ya creo que vamos a cerrar por lo menos esta parte. Versículo 11 dice, y él mismo constituyó a uno apóstoles, a otro profeta, a otro evangelista, a otros pastores, a otros maestros. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin hizo una estructura dentro de la iglesia el Señor? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿El ministerio de qué? El ministerio de reconciliación. Hizo una estructura de liderazgo para poder enseñar a los hijos de Dios a que puedan ir y compartir el evangelio de salvación con otras personas. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si no hay una persona que te edifique en la palabra de Dios, si no hay una persona que esté ahí, como lo hacemos dentro de la célula, enseñándote la palabra de Dios, enseñándote y haciéndote crecer en el conocimiento de Jesucristo, vas a ser como ese niño fluctuante que un día está bien, otro día está mal. Un día quiero ir a la iglesia, otro día no quiero ir a la iglesia. Un día quiero obedecer, otro día ya no quiero obedecer. Vas a estar fluctuando, va a venir alguien, va a enseñar algo y vos lo vas a creer sin medir si eso es verdad o no. Y un montón de cosas van a pasar, ¿verdad? Por eso Él instituyó lo que es el cuerpo de Cristo. El 15, sino que siguiendo la verdad en amor. Y esto es hablar verdad en amor. Eso es lo que veíamos en el 4:25. Debemos hablar verdad en amor, debemos hablar la verdad en amor los unos a los otros, porque somos miembros los unos de los otros, ¿sí? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad de cada miembro. Y esto también es muy importante. ¿Todos vamos a ser pastores? No, no todos van a ser pastores. ¿Todos van a ser líderes? Tal vez no todos van a ser líderes. ¿Todos vamos a cantar ahí en la alabanza? No todos vamos a cantar en la alabanza. Cada uno, el Señor te va a dar la capacidad de servir a su iglesia según sea la necesidad que haya en esa iglesia. Lo que te compete a vos es descubrir cuál es la capacidad que Dios te dio y poner todo tu empeño en que Dios te use en esa capacidad. Si es la de abrir la puerta para que entren las personas, bueno, hacerlo con toda la diligencia posible. Si es la de predicar o cantar, bueno, hacerlo con toda la diligencia posible. Pero hay un error muy grande que la gente piensa que todo debemos de figurar o debemos de ser alguien, o si no, no estoy sirviendo. Eso no es así. Según la actividad de cada miembro. Y dentro del cuerpo hay muchos miembros, el cuerpo físico. Por eso hace esa analogía Pablo con el cuerpo físico. Hay muchos miembros. No todos le dan vida como el corazón, porque es el que late y distribuye la sangre. Tal vez está la uña del dedo pequeño del pie, que uno dice, ¿para qué crece? Le tengo que cortar cada rato, me rompe la uña, él me rompe la media cuando está larga, qué sé yo, ¿verdad? O se me encarna, ¿cuál es el propósito? Bueno, solo Dios sabe el propósito. Pero si está ahí, es porque es parte y es necesario dentro del cuerpo. Así también con cada obra que podemos hacer dentro de la iglesia. Cada obra es necesaria y por algo Dios puso una persona en ese lugar y Dios le va a capacitar para que pueda hacerlo de la mejor manera, lo que Él te llamó a hacer. Y la última parte dice, recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor, otra vez. Hablamos en amor o hablamos la verdad en amor porque somos y entendemos que somos miembros los unos
de los otros, somos miembros de un mismo cuerpo, donde la cabeza es Cristo mismo. Por eso, esposos, tenés que hablarle bien, o cuidado cómo le hablas a tu esposa, o cómo le tratás a tu esposa. Cuidado con eso, ¿sí? Varones. No porque necesitas esforzarte más para tratarle mejor, no porque necesitas aguantar más para no reventar antes y tratarle mal por lo que ella dijo o hizo o no hizo. O no porque pensás que debes hacer eso para que no haya tanto problema en la casa, ¿verdad? Si yo le trato mejor, si me aguanto, si no lo hago, va a haber menos conflicto, menos tensión dentro de la casa. No, esa no debe ser tu motivación para tratar o hablar bien a tu esposa. Tu motivación para hacer lo que Dios te manda hacer, hablar la verdad en amor, hablar en amor dentro de tu casa primero, debe ser entender quién es ella. Entender que tu esposa es miembro del cuerpo de Cristo. Y Dios está perfeccionando el cuerpo de Cristo, lo leímos recién, por medio de edificarnos, hablando la verdad en amor. ¿Sí? Si vos entendés quién es ella, quédate tranquilo que tu forma de tratarle va a cambiar. Pero si yo no entiendo y solo me dicen que debo de tratarle bien, no voy a poder cumplir con eso. Debo entender quién es ella. Y si yo entiendo, eso me va a llevar a tratarle de una manera diferente, por supuesto, ¿verdad? Y eso me va a llevar a Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso me va a llevar a este imperativo. Entiendo quién es mi esposa y qué debo hacer yo como esposo. Debo amar así como Cristo ama a la iglesia. Debo entregarme por mi esposa así como Cristo se entregó por su iglesia. Y el 26 dice, para santificarlo. Y este es un principio muy importante, varones, que estamos acá. Dios te manda a vos y a mí primero a santificar a nuestra esposa. ¿Cómo hacemos eso? ¿Orando por ella nada más? No, ahí en ese versículo 26 dice, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. En otras palabras, tu esposa no solo es miembro del cuerpo de Cristo, igual que vos, somos miembros del cuerpo de Cristo, sino que ella fue asignada a vos de parte de Dios para disipularla y pastorearla por medio de la palabra de Dios. Así es como debemos mirar a nuestras esposas. Varones, le animo a que sean de esa manera, que entiendan la responsabilidad que tenemos como esposos de cómo de tratar. Solteros, a eso nos proyectamos. Los solteros, a eso deben de proyectarse. A ser Cristo en la casa. A ser semejante a Cristo en nuestro hogar. A ser semejante a Cristo en nuestra forma de hablar y de tratar en nuestro hogar. Entonces el problema no es, debes mejorar en tu trato con tu esposa, debes de ser más pacífico, menos explosivo, porque acá hay versículos que te dicen que tenés que ser así, todo lo que está en Efesios 5. No es solo así, porque si vos no entendés quién ella es, no vas a poder cumplir con lo que Dios te pide que cumplas como esposo. Y Efesios 5:31, escuchen lo que es, no solo es parte, la esposa, no solo es parte del cuerpo de Cristo, igual que vos. Efesios 5:31, que habla de Génesis 3, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán, y los dos serán. Entonces tu esposa no es solo parte del cuerpo de Cristo. Y ya no es solo tu esposa, ella sos vos mismo. ¿Sí? No es la persona con la cual te casaste. El Señor dice en Génesis 3 que si dos personas se unen, como lo hizo con Adán y Eva, ellos dos son una sola carne.
No es solo una persona que está contigo durante toda tu vida, tal vez. Ella sos vos. No solo es parte del cuerpo de Cristo igual que vos. Ella es parte tuya mismo. Si entendés eso, va a cambiar la forma en que le mirás, le tratás o le hablas. Ahora se dan cuenta que entendiendo los indicativos nos es mucho más fácil o cambia la forma en que vemos los mandamientos de Dios. Porque cuando yo veo un mandamiento pero no entiendo quién es, yo empiezo a ver los errores de la persona y digo, no, no compensa, no se merece. Pero cuando sé quién es, ya todo eso se descarta. Lo único que tengo que hacer es decirle, Señor, esto es lo que dice tu palabra, yo sé quién es mi esposa y yo lo voy a hacer en obediencia hacia ti. La gente muchas veces dice, yo adoro a Dios, pero no cumple nada de lo que Dios le dice que haga. Yo quiero decirte, no importa que cantes bien o que conozcan todas las canciones, porque lo más probable es que lo que vos interpretes como adoración es cantar, ¿verdad? Pero 1 Samuel explica muy bien qué es la adoración. ¿Qué es la adoración? 1 Samuel 15:22. Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, que la adoración o como quieras llamar. Obedecer la palabra de Dios es una forma, es la forma en la cual adoramos a Dios. No puedo decir que adoro a Dios si no le obedezco, hermano, hermana. No puedo decir que soy un gran adorador porque canto nada más. Yo debo de adorar a Dios obedeciendo, porque eso es mejor que todo lo que pueda hacer después, ¿sí? Cuando yo entiendo eso me es mucho más fácil. Entonces el día de hoy, varones en primer lugar, en vez de decirte, bueno, se van a ir a su casa y van a cambiar la forma en que están tratando a su esposa, a su esposo, van a empezar a hablarle bien, van a pasar a tratarle bien y esfuércense porque lo único que voy a hacer es fortalecer o darle ejercicio para que fortalezcan en su casa su músculo de autosuficiencia y justicia propia nada más. Eso no es lo que yo quiero en esta mañana. No es lo que quiero. Lo que quiero es que puedas entender que la única forma que podés cumplir con lo que Dios te manda hacer como varón es si sos una nueva criatura, es si estás en Cristo. La única forma en que puedas ver a tu esposa como miembro del cuerpo de Cristo y como miembro de tu propio cuerpo, como vimos en Génesis, es si la ves a través de estos lentes, a través de entender quién es ella para Dios. Es la única forma. Esa es la única forma que vos veas que cuando sos obediente estás adorando a Dios. Y no te confundas con otras cosas. La única manera es cuando entendemos los indicativos para poder ir y con toda nuestra fuerza cumplir con los imperativos porque lo entendemos. Y esposas, no crean que era solo para los varones. Efesios 5:22, versículo muy claro. Pero a la luz de todo lo que vimos en esta mañana, creo que va a ser más claro hoy. Que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué es esto? Este es el imperativo. ¿Por qué? Porque viene el indicativo. El 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Así que, esposas, no quiero que termine el culto y vayan y se esfuercen. Bueno, ya me dijeron que voy a someterme, voy a hacer todo lo posible. No, 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 no. No se trata de eso.
Hay muchas esposas que son más sometidas a sus jefes en sus trabajos que a sus propios maridos en su casa. Porque dicen, si no me someto a mi jefe, si le falto respeto a mi jefe, voy a tener consecuencias, me pueden echar, me pueden llamar la atención. Pero en casa, no me doy cuenta que mi esposo es Cristo en casa, que debo estar sujeta a mi esposo porque Él es Cristo en casa. Y en casa hago lo que quiero y le trato como quiero a mi esposo. No le doy el valor y el lugar que Él tiene mediante el orden que Dios dio, no porque a nosotros se nos plació, ¿se entiende? No es porque yo como varón digo, no, usted tiene que hacer esto porque yo digo, porque me conviene. Este orden lo puso el Señor, no lo pusimos nosotros. Y cuando la esposa entiende quién es el esposo, quédate tranquilo que en la casa va a estar mejor sometida, entendiendo quién es la figura del marido en su casa, que en su trabajo. En su trabajo tiene que someterse, por supuesto, debemos someternos a las autoridades. Pero cuando fallamos en casa, ya vimos todo lo que dice el Señor que debemos hacer, ¿sí? Entendemos eso, debemos de entender eso. Así que, mujeres, tu problema no es, no, mi único problema es que tengo problema con la sujeción. Tu problema no es el problema de la sujeción. Tu problema es que no le adoras a Dios por medio de tu obediencia. Y eso sí es grave. Sí, porque algunos lo minimizan y dicen, yo hago todo, yo soy Proverbio 31 caminando, dicen algunas. Pero no se sujetan a su esposo. No le dan el lugar a su esposo que debe tener según la palabra de Dios. Y eso es no adorar a Dios por medio de tu obediencia, y eso no es algo poco o pequeño. A los padres que estamos acá, ¿cuál es el imperativo en el Efesios 6:4? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, ¿cómo? En disciplina y amonestación del Señor, por medio de la palabra de Dios, no por medio de lo que a nosotros nos parece. Enseñamos, disciplinamos, los criamos en la disciplina del Señor. ¿Por qué? Por el indicativo que está en Salmo 127:3. ¿Cuál es el indicativo? ¿Qué son nuestros hijos? Herencia de Jehová, cosa de alta estima el fruto del vientre. Esos son tus hijos. Y porque yo entiendo que esos son mis hijos delante de Dios, ¿cómo no me voy a esmerar ahora a criarlo en disciplina y amonestación del Señor? Cuando entiendo el indicativo, quiénes son, el imperativo lo hago por adoración a Dios y porque entiendo realmente el valor que tienen delante de Dios nuestros hijos. Ahora, ¿adoramos a Dios por medio de nuestra obediencia? Creo que quedó claro eso, ¿sí? Pero debemos de reconocer es nuestro esfuerzo para darle la gloria a Dios por lo que hacemos. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que pone el obedecer en tu corazón. Él es el que hace la obra por medio del Espíritu Santo que mora en vos. Ahora, eso no te exime de responsabilidad y decir, bueno, Señor, vos haces la obra, yo me quedo acá, Pancho. Eso no te exime. Eso te da una visión de lo que está ocurriendo en tu vida. ¿Para qué? Para hacer lo que Pablo nos dice en 2 Corintios 13:5. ¿Qué dice? Que debemos de examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Esto está ocurriendo en mi vida. Dios está poniendo el querer como el hacer por su buena voluntad. Él me insta a entender los indicativos para hacer los imperativos, a entender quiénes somos para poder cumplir con sus mandamientos. Eso está ocurriendo en mi vida, porque a eso se refiere Pablo cuando dice examinaos a vosotros mismos si estás en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos, si Jesucristo no está en vosotros, están reprobados. Si lo hago con mi esfuerzo y no me sale, no me nace, fracaso, me debo examinar a mí mismo. Porque Filipenses 1:6 hay una promesa muy, muy grande. Y Pablo decía que estando persuadido, convencido de esto, ¿qué cosa? ¿De qué estaba convencido Pablo? Él estaba absolutamente convencido
de esta promesa. Del que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso se llama santificación. Si naciste de nuevo, Él empezó una obra en vos el día que naciste de nuevo. Y esa obra Él mismo la está perfeccionando. Te está santificando, te está llevando a ser más obediente, te está llevando a ser más parecido a su Hijo Jesucristo. Si tenés tu relación vertical correcta, la vertical significa de Dios contigo, que son los indicativos, que sé quién soy yo delante de Él, vas a tener tanto el poder, la convicción y la motivación para tener nuestras relaciones horizontales correctas, ¿sí? Si rompo una de ellas, no estoy actuando como un cristiano. Si rompo la vertical, si no tengo una relación con Dios, estoy actuando, trato de estar bien con las personas. Si rompo la horizontal, estoy actuando en pura religiosidad, hipócrita e inútil. Si estoy tratando de estar, yo estoy bien con Dios, pero no le aborrezco a mi hermano. Si estoy bien con Dios, pero no le trato a mi esposa o a mis hijos como debo tratarle, estoy siendo simplemente un religioso hipócrita. Y eso es total y completamente inútil. Necesitamos tanto los indicativos, muy importantes, así como los imperativos, para actuar como cristianos y para actuar como esposos y esposas en nuestro hogar. Varones, ¿sabes lo que necesita tu esposa, perdón? Los varones. ¿Saben lo que más necesita tu esposa? No es un zapato nuevo. Algunos dicen tal vez, ¿verdad? Lo que más necesita tu esposa, imperiosamente, varón, es tu semejante a Cristo en tu hogar. Necesita un esposo lleno del Espíritu Santo en la casa. Esposas. ¿Saben lo que más necesita tu esposo? Es tu semejanza a Cristo. Es una esposa llena del Espíritu Santo en la casa. Papá, mamá, ¿saben lo que más necesita tus hijos? No son juguetes nuevos, no son ni siquiera la educación la cual podamos pagar para que puedan educarse, no. Lo que más necesitan es la figura de Cristo en la casa como autoridad de ellos. Papá y mamá sometidos por completo al señorío de Cristo. Eso es lo que más necesita y a eso fuimos llamados cada uno a hacer. Efesios 5:1 empieza con un imperativo muy importante. Dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y cuál es el indicativo para ser imitadores de Dios? ¿Cómo puedo ser imitador de Dios? Bueno, Romanos 8:29 nos dice por qué podemos ser imitadores de Dios. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Ese es el indicativo por el cual debemos ser imitadores de Dios en nuestros hogares. Mucho más. Sé que di muchas vueltas a través de Efesios 4 y otros versículos, pero creo firmemente que si entendés este principio de que somos miembros los unos de los otros, de que tu esposa y tu esposo no solo es miembro del cuerpo de Cristo, sino que él o ella sos vos mismo, va a cambiar tu forma en ver todo lo que Dios te manda hacer como esposo y como esposa y como papá y como miembro de una congregación. Para las personas que son creyentes, que están acá, esto es lo que debemos hacer y tenemos todo lo que necesitamos para hacerlo. Todo lo que necesitamos. Dios es muy claro en su palabra. De hoy en más, si no conocía esto, de hoy en más ya no tengo excusa de decir, no, yo no sabía, no me explicaron, no entendía, no leí esa parte. Ya no tenemos ninguna excusa para decir que no lo puedo hacer.
Tenés al Espíritu Santo, tenés la palabra de Dios y Él la reveló a través de la enseñanza que Él mismo nos dio. Debemos empezar a aplicar entendiendo quiénes somos en Él. Pero para las personas que tal vez aún no son convertidas y están en este lugar, eso no se ve, no se percibe a simple vista, ¿sí? Eso solo lo sabes vos en tu corazón y lo sabe el Señor. Pero yo quiero hablarte, quiero tomarme un tiempito para esas personas en esta mañana, ¿sí? Que tal vez dicen, yo no sé si soy, no sé si puedo cumplir, me doy cuenta que no hay una obra que empezó, me doy cuenta que tal vez alguna vez me hicieron repetir una oración, pero a partir de ahí no cambió nada. Si bien asisto a una célula, a una iglesia, en mi ser no hubo un cambio, como dice la palabra que debe haber. Despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo. No ocurrió eso en mi vida. Si hay una duda, yo quiero que me escuches en esta mañana. Quiero presentarte el Evangelio en esta mañana. Porque yo sé que el Espíritu Santo obra a través de la palabra de Él. Y si hay un convencimiento en tu corazón ahora o una duda en tu corazón, es porque Él está haciendo esa obra y quiero que escuches el Evangelio verdadero. No el Evangelio diluido que dice Dios te ama y tiene un plan y un propósito grandioso y de bendición para vos. No ese Evangelio. El Evangelio bíblico. El Evangelio apostólico. Un pastor decía, y me parece muy interesante, decía, el problema más grande de la Escritura es cómo un Dios santo y justo puede perdonar a un pecador. ¿Cómo puede hacer eso? Y el Evangelio nos enseña cómo Él lo hizo. Él envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra a cumplir con todos los mandamientos que la raza humana no podía cumplir. Dios mismo se hizo hombre para cumplir en semejanza de hombre, cumplir todos los mandamientos y morir en una cruz y recibir el castigo por los pecados de su pueblo. Y la ira de Dios contenida se derramó sobre su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y hubo 3 horas de silencio y de tinieblas. Y al pasar esas 3 horas, el Señor Jesús entregó su espíritu y dijo, consumado es, ya está saldada la deuda. Él pagó por nuestros pecados. Entonces, un Dios justo y santo puede perdonar a un pecador cuando ese pecador reconoce que es un pecador. Por eso las predicaciones de los apóstoles en Hechos son de esta manera. Hechos 17:30 dice, pero Dios, Pablo está hablando, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. Ese es el mensaje del Evangelio. Entender que Dios nos perdonó a través de Cristo, pero para entender eso, yo debo saber que soy un pecador. No soy mejor que nadie. Aunque moralmente tal vez tenga mejor moral que otras personas, que mi vecino o que el asesino que salió en las noticias. Soy un pecador igual y merezco la justicia de Dios. Merezco que Dios me envíe al infierno. Pero doy gracias porque Dios me dio la oportunidad de salvarme. ¿Cómo? Por la obra de Jesucristo, por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. El 31 de Hechos 17 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cristo resucitó y ese es el sello de aprobación de Dios, de que su obra en la cruz tuvo el efecto que debía tener. Y ahora, hermano, hermana, yo te insto a que te arrepientas de tus pecados y creas en Jesús. Pongas tu fe en el Hijo de Dios que murió para limpiarte de tus pecados. La regeneración es una doctrina muy olvidada en la iglesia. Si vos entendés eso, el día de hoy el Señor te va a salvar. Si no eras creyente y entendés esto, entendés el Evangelio y crees con todo tu corazón, Dios te va a salvar. Pero Dios va a empezar una obra, ya lo leímos, va a empezar una obra en vos. El día de hoy, de santificación. Y esa obra involucra disciplina,
y corrección de parte de Él, porque la palabra dice que Él es un padre que disciplina a sus hijos. Vas a pecar, Dios te va a disciplinar, te vas a arrepentir, te va a doler en el corazón y vas a seguir adelante. Porque el que empezó la buena obra en vos no te va a dejar hasta el último día de tu vida. Cuando creemos en el Evangelio, somos nuevas criaturas, dice 2 Corintios 5:17, ¿sí? Pasamos de vida a muerte. Tenemos una nueva naturaleza. Y si tenemos una nueva naturaleza y somos nuevas criaturas, nos vamos a comportar de una manera diferente. Es imposible ser la misma persona y decir que naciste de nuevo. No quiero que te engañes. Tal vez sea la última vez que escuches esto, no sabemos, ¿verdad? Pero quiero que puedas creer, examinarte a vos mismo y decir, ¿realmente creí? ¿Realmente el Señor me transformó? ¿O simplemente adherí a mi vida el venir los domingos a la iglesia y leer la Biblia de vez en cuando? Realmente mi mente se está renovando con la palabra de Dios y empiezo a pensar como Dios piensa, empiezo a aborrecer el pecado como Dios lo aborrece, empiezo a amar la justicia como Dios ama. ¿Eso ocurrió en mi vida? ¿Está ocurriendo en mi vida? ¿Estoy en ese proceso de santificación realmente? Porque la evidencia del nuevo nacimiento no es que levanté la mano cuando alguna vez me dijeron, ¿querés recibir a Cristo en tu corazón? La evidencia de un nuevo nacimiento es una vida transformada por medio del Espíritu Santo y su palabra. Quiero que te pongas de pie ahí, podamos orar para terminar. Quiero hacer una oración especial en esta mañana por las familias. Así que te animo a que si estás con tu familia ahí al lado, si tenés la oportunidad de tener tus hijos, tu esposa, que te acerques a él, ¿sí? Abrazale a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, estén en familia y vamos a orar los unos a los otros, ¿sí? Somos parte del cuerpo de Cristo. Nos amamos. Si no tenés tu familia, abrazale a la persona que está ahí al lado, porque es parte del cuerpo de Cristo. Esa persona es parte del cuerpo de Cristo igual que vos. Y Dios nos manda a orar, a perdonarnos y a todo lo que nos dice los unos a los otros. Y hoy quiero que hagamos eso en esta iglesia, ¿sí? Si tenemos la oportunidad de ser de bendición para alguien que tal vez no está con su familia hoy, seamos de bendición, acerquémonos a esa persona y vamos a orar los unos por los otros, ¿sí? Padre, gracias, Señor, por darnos tanta claridad por medio de tu palabra, Señor. Enseñarnos estos principios tan importantes, Padre. Necesitábamos, Señor. Necesitamos comprender quiénes somos en ti, Señor. ¿Quién es el hermano que está al lado mío? ¿Quién es mi esposa? ¿Quién es el esposo? ¿Quiénes son mis hijos, Señor? Que ellos son hijos tuyos, Señor, hijas tuyas. Ellos son parte del cuerpo de Cristo, igual que yo, Señor, y nos pertenecemos. Y debemos, Señor, amarnos con todo el corazón, Señor. Debemos orar unos por otros y eso es lo que hacemos ahora. Padre, yo te pido, Señor, por cada varón que está aquí, cada esposo, Señor, que entienda que tiene todo lo que necesita. Si es un creyente, tiene todo lo que necesita para ser el sacerdote de su hogar, Señor. Ser el proveedor no solo económico, sino espiritual de su hogar, Señor, de su esposa, de sus hijos. Ser el responsable del crecimiento espiritual de cada uno de los integrantes de su familia, Señor. Para las esposas, Señor, que ellas puedan comprender que la sumisión no es opcional, Señor. Es un mandamiento tuyo, Padre. Que ellas puedan entender que obedecer a ese mandamiento es una forma de adorarte a ti, Señor. De reconocer que tú eres su Dios, Señor. De reconocer que te aman a ti. De reconocer quién es su esposo, que es cabeza del hogar, Señor. Pone esa convicción en el corazón de cada una de las damas que están esta mañana, Señor. Te pido, Señor, por cada familia, Padre, que está pasando por una situación difícil en esta mañana. Si es tu situación, pedile al Señor. Quiero que ores y le pidas al Señor misericordia en la situación que esté, que tu fe no te falte, que puedas seguir confiando de que el Señor está al control, de que Él es soberano, de que nunca, si sos hijo o hija de Él, nunca vas a salir del centro de la mano de tu papá. Él siempre está en control, aún en esa prueba más difícil, aún en esa enfermedad, ese accidente, esa situación difícil económica, aún ahí Dios está en control. Él nunca pierde el control.
Él es soberano. Y si Él permitió, Él tiene un propósito. Y nada sale fuera de su propósito. Eso nos da seguridad. Eso nos da paz en medio de la tormenta. Entender que nuestro Dios es un Padre que nos ama y que está al cuidado de sus hijos. Y nosotros somos sus hijos, Señor. Gracias, Padre. Trae paz al corazón de cada familia que está pasando por una situación difícil, Señor. Y cada persona en esta mañana, Padre, que no te conoce a ti, Señor, y que está en la iglesia, hace mucho, hace poco, no importa el tiempo. Yo te pido con todo el corazón que esa persona reconozca que no te conoce, Señor, en primer lugar. Reconozca que necesita un Salvador y que el día de hoy, Señor, pueda recibirte como Señor y Salvador, creyendo en el Evangelio que ha sido predicado en esta mañana. Te pido que esa misericordia se derrame por cada una de las personas que está aquí, Padre. Danos, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo, Señor, para ser las personas que tú quieres que seamos. Guíanos por medio de tu palabra para ser los varones o las mujeres, los hijos, los padres, Señor, que debemos ser según lo que nos enseña tu palabra de Dios. Que actuemos según la semejanza de tu Hijo Jesucristo, porque a eso nos llamaste, Señor, según lo que nos enseña Romanos, a ser conformados a la imagen de Cristo. Ayúdanos, Señor, a alimentar a nuestra familia, Señor, con tu palabra, a que seamos luz en todo lugar donde vayamos, Señor. Bendigo a cada familia que está en esta mañana, en este lugar. Y te pido que hoy sea un día, Señor, donde a la luz de tu palabra podamos empezar a aplicar todos los mandamientos que tú nos das, Señor, entendiendo que es nuestra forma de adorarte a ti, nuestra obediencia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a